Bien, empezamos entonces con la enseñanza. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Y por qué no han comido? De la palabra, amén. Entonces las preguntas que le voy a hacer en estos momentos es, ¿ustedes qué cuidarían más? ¿Algo que vale mucho o algo que no vale nada? Sean sinceros, ¿qué cuidarían más? ¿Algo que vale mucho, muchísimo, o algo que no vale nada? Algo que vale mucho, ¿cierto? ¿Algo que dura poco o algo que dura bastante? ¿Sí? ¿Algo temporal o algo eterno? ¿Cómo? Eterno. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya nos estamos entendiendo. Dense cuenta de lo que estoy preguntando. ¿Qué es lo que más ustedes cuidarían? ¿Ok? ¿Qué es lo que más cuidarían? Lo que no vale, lo que vale. Me respondieron lo que vale, ¿cierto? Lo que se acaba rápido, lo que dura más. Ustedes lo que dura más. Lo temporal o lo eterno. ¿Y ustedes eligieron? Cuiden su salvación. Entonces cuiden su salvación. Cuidemos nuestra salvación. El tema del día de hoy es perla eterna. Así se llama. Perla eterna. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Dice la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue, ¿qué dice? Y vendió todo lo que tenía y la... Listo, esos dos versículos. Había un mercader, estaba buscando perlas, ¿qué cosa dice? Preciosa, ¿cierto? Y encontró una. ¿Qué hizo cuando encontró esa perla? ¿Cómo? Vendió todo lo que tenía ahí y la compró. Esta enseñanza de la perla eterna, como yo le he puesto perla de gran precio, tiene dos significados. ¿Ok? El primer significado voy a hacer un resumen nada más, pero el segundo significado me voy a ampliar un poquito porque es el tema central. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, vamos desglosando con el primer significado. Dice la perla de gran precio. ¿Qué representa la perla de gran precio? Acabamos de leer el reino de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Era algo valioso. Dice que estaba buscando muchas perlas. Entendamos bien lo que estamos leyendo. Estaba buscando muchas perlas, pero encontró una que era más preciosa que el resto. O sea, habían varias perlas, pero encontró una que era más preciosa que el resto. Por eso la acción que hace es vender todo por comprarla. Entonces, esa perla única representa el reino de los cielos en el primer significado que les voy a explicar. Es lo único de gran valor. Lo único más maravilloso de gran valor, el reino de los cielos. Cuando nosotros entendemos qué es el reino de los cielos, qué es esta perla de gran valor, no tiene comparación con nada de lo que existe en la tierra, no tiene comparación con ninguna prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que significa la perla en el reino de los cielos. ¿Quién es el mercader? Nosotros, ¿cierto? ¿Y qué representa este mercader? ¿Es alguien que esperó que la perla venga a él? La buscó. Entonces no es una persona pasiva, no es una persona adormecida, es una persona constantemente activa, en constante actividad. ¿Y qué hace que esta persona esté en constancia de actividad? Porque busca algo muy valioso. La persona, el creyente, el mercader que busca el reino de Dios está buscando algo muy valioso. Está en búsqueda de lo verdadero. Habían varias perlas, pero solamente encontró una.
Esa una era la perla más preciosa y era la verdadera. No se conforma con lo superficial. A lo que me refiero es que hay cosas que aparentemente son preciosas o tienen bastante valor, pero es algo superficial. Pero una persona que busca de verdaderamente el original o lo verdadero va a estar en esa constante actividad. No se va a conformar con comprar solamente la imitación. Entonces, un cristiano, un creyente busca la verdadera perla y esa verdadera perla es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Y cuando lo encuentra, ¿qué hace? ¿Lo vendió? ¿Qué hizo? ¿Lo vendió? Lo vendió todo. ¿Qué hizo? ¿Negoció? ¿Esperó? ¿Mañana lo voy a venir a comprar? Lo encontró y en el acto la compró. Ese es un creyente activo, ese es un cristiano activo. Conoce el reino de Dios, conoce la palabra de Dios, dice, no, yo lo hago. Eso hicieron el día de hoy estos jóvenes. Yo determiné seguir a Cristo, determiné obedecerlo, me bautizo. Encontraron la perla eterna, la perla verdadera. De tantas imitaciones que habían visto, de tantas religiones que quizás se han topado, que aparentemente también son preciosas y que te dan algo de valor, pero encontró esta perla verdadera. Porque su corazón tenía esa necesidad, ese hambre de buscar lo verdadero. Y no alargaron el tiempo, dijeron, ahora lo compro. Dejaron todo, dejaron prioridades, dejaron afanes, dejaron amigos, amistades, dejaron costumbres, dejaron viejos hábitos y agarraron la perla y la compraron. Y por eso ahora están conectados con el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros y eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Ese es el primer significado. Ese es el primer significado. Ahora nos vamos a enfocar en el segundo significado. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el segundo significado. Y les hago esta pregunta, si es que lo sabían. ¿Ustedes sabían que las perlas son las únicas joyas producidas por un ser vivo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por cuál? Almejas o ostras, ¿cierto? La perla es la única joya, escuchen bien, la perla es la única joya que es creada por un ser vivo. ¿Ok? Por un ser vivo. A diferencia de otras perlas preciosas que se extraen de la tierra, ¿saben cómo nace esta perla? ¿Cómo? Dilo. A través de una herida. Esta perla preciosa, esta perla tan valiosa, que es creada por un ser vivo, nace a través de una herida. ¿Cuántos hemos sido heridos en el proceso de toda nuestra vida? ¿Y qué has hecho con esa herida? ¿Qué hemos hecho con esa herida? ¿Qué hemos hecho con los que nos han lastimado, nos han traicionado? Seis tipos de perlas. Anotemos. 6 tipos de perlas. Número 1, perlas del conocimiento de Dios. Número 1, perlas del conocimiento de Dios. Recuerden que estamos en el segundo significado, ¿cierto? Esta perla nace a través de ¿qué? De una herida, ¿cierto? Así que eso engloba todo. Ese es el contexto. Esta perla nace a través de una herida, ¿sí? Entonces, de esta perla vamos a ver 6 tipos. La primera perla es del conocimiento de Dios. ¿Lo tenemos? Yo les voy a nombrar y ustedes tienen que saber qué personaje estoy hablando, porque vamos a tocar 6 personajes de la Biblia. A ver si saben. Perdió bienes, salud, estabilidad y aún el apoyo de los quienes los rodeaban. ¿Quién? Job. ¿Pero qué tiene que ver con el conocimiento? Job 42:5. Ahí tienen la respuesta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Job no conocía a Dios. Había escuchado de Dios y esa fe que él tenía fue sembrada en su corazón y comenzaba a hacer sacrificios de Dios por todos sus hijos, ¿cierto? Pero luego lo que le pasó, enfermedades, perdió sus bienes, perdió su familia, ¿qué hubiera ocasionado esa herida en nosotros? Alejamiento, resentimiento, negación de la existencia de Dios, ¿no? De ahí nace el ateísmo, el agnosticismo, ¿cierto? Pero en Job, ¿qué nació? Nació el conocimiento. Porque cuando Job comenzó a entender y no quejarse ante Dios, no reclamarle, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Él, al no renegar de Dios, al no blasfemar contra Dios, empezó a conocer verdaderamente quién era Dios. ¿Y Dios qué hizo después? Lo recompensó, multiplicó todo lo que había perdido. Entonces, conocer a Dios no solamente es estudiar la palabra. Conocer a Dios no solamente es estudiar la palabra, sino es vivirlo. ¿Cómo reaccionas tú ante una dificultad? Eso es conocer a Dios, porque sabes que Él cómo va a actuar. Ya, me está sucediendo esto, pero confío en el Señor. Ya no solamente estás de oídas, ahora lo estás experimentando, lo estás conociendo. Amén. Entonces esa es la perla número 1. ¿Cómo se llama? Perlas del conocimiento de Dios. Perla número 2, perlas de oración y rendición. Perla número 2, perlas de oración y rendición. Las 5 primeras vamos a hablar así en resumen, pero la sexta sí nos vamos a expandir un poquito. ¿Ok? Perlas de oración y rendición. A ver si se la saben. Era estéril, fue humillada, y esta humillación a ella pudo llenarla de amargura, pero llevó su dolor al altar. Sus lágrimas transformaron la oración y esa oración dio a luz a Samuel. ¿Cómo? Muy bien, hermano Eloy. Ana. Ella era estéril. ¿Cuántos conocen al profeta Samuel? Perdón, han leído del profeta Samuel. Amén. Tremendo siervo, ¿cierto? Uno de los siervos que hasta ahora impacta en nuestras vidas. Entonces, Ana era estéril. Pero ella quería tener hijos, pero no podía. Pero quería tener hijos, pero no podía. ¿Qué hizo con ese dolor que sentía? ¿En qué convirtió su dolor? Pero lo acabamos de nombrar. Su dolor lo convirtió en oración, en rendición. Pero si su dolor de ella lo hubiera convertido mejor en resentimiento, no tendré hijos, pues así me quedaré pues estéril. Me hubiera quedado estéril. Renegando. No, Dios no me habla, Dios no me responde. Pero ella, ¿qué hizo? Ese dolor que sentía, esa impotencia que tenía de no poder tener hijo, lo convirtió en una oración. Y se humilló ante Dios, se rindió: Señor, haz tu voluntad conmigo. ¿Y quién nació? Samuel, ¿cierto? Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Dice, ella, o sea, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cierto? ¿Qué dice? Oró, se rindió con amargura. Esa amargura no significa que esté renegando a Dios, ¿eh? Se llama impotencia. ¿Ok? Número 3, perlas de adoración. Perlas de adoración. Mientras huía, era perseguido y vivía momentos de angustia. Escribió salmos que aún hoy fortalecen generaciones enteras. Muchos de los cánticos más profundos nacieron en cuevas de dolor. ¿Quién era? El rey David. El rey David. Perlas de adoración. Estuvo perseguido, perdió su reinado. ¿Dónde vivía? En cuevas, en opresión, en constante temor de que vayan a atacarlo, de que vayan a matarlo. Pero ¿qué hizo él?
En vez de renegar de Dios, en vez de blasfemar contra Dios, Dios me has abandonado, me has quitado mi reino, mira cómo estoy viviendo así, en un lugar húmedo, de frío, de quizás de hambre. ¿Qué hizo David? Escribía salmos. Escribía salmos. Para él fácil hubiera hecho resentirse con Dios y esas perlas convertirlo en otra cosa, y no en adoración, que hasta hoy en día nos ayuda mucho a todos nosotros, creyentes en estos tiempos, ¿cierto? Y él escribió un salmo muy importante y muy conocido, Salmos 34.1. Salmos 34.1. ¿Qué dice? Ahí está. Bendeciré a Jehová solo cuando estoy contento, solo cuando no tengo persecución, solo cuando no tengo hambre. Así bendeciré a Jehová. ¿Dice así? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en algunos momentos en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Estés andando, estés bien, estés triste, estés renegando o estés alegre, en todo momento tú tienes que alabar al Señor. Alabanza significa guerra. Cuando tú cantas, estás en guerra espiritual. Es cuando tú vas a pelear una batalla, esas batallas de guerra que hemos visto en la televisión, con espadas, con lanzas. Tú te imaginas a esos soldados corriendo así, ay, voy a pelear con espadas, ¿sí? ¿Qué sucede? Flecha, flechazo, cortada de cabeza, ¿cierto? Así como cantas, así estás peleando espiritualmente. Alabanza viene del hebreo Yehudá, que significa Judá, y Judá significa alabanza. Alabanza es estar continuamente en guerra. Cuando tú cantas, estás en guerra. ¿Por qué creen que se contagia ese gozo, esas ganas de saltar, de animarlos? Pero cuando cantan así, ¿así vas a pelear? ¿Así peleas? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Número 4, perlas de perseverancia. Si se dan cuenta, todas estas perlas que estamos nombrando han nacido de una herida o de algo bonito. No, de una herida. Perlas de perseverancia. Pongan entre paréntesis fe. Perlas de fe. ¿Ah? No, no se adelante. A ver, es facilísimo. Llevó 12 años de sufrimiento. 2 años de sufrimiento, pero no lograron apagar su fe. Cuando todos sus recursos humanos se agotaron, doctores, ella siguió creyendo que podía cambiar su historia y con solo un toque bastó para que su vida sea transformada. ¿De quién estamos hablando? La mujer de flujo de sangre. Muy bien. Dice Marcos, capítulo 5, verso 28. 12 años luchando esta mujer. 12 años luchando. Clamando a Dios, hasta que llegó Jesucristo. Esa mujer fácil hubiera dicho, me alejo, porque Dios no me escucha. Hubiera recurrido a los brujos de esos tiempos, a los chamanes de esos tiempos, a los satanistas de esos tiempos. Pero ella se mantuvo firme en su fe a Dios hasta que justo en su tiempo vino el Mesías. ¿Y ella qué dijo? Si tan solo, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe que tenía. Esperó 12 años, llegó la salvación, llegó la sanidad, y ni siquiera dice, seré sana. Ni siquiera dice, seré sana. Dice, seré salva. O sea, a la mujer no le importaba quizás sanarse, lo que a ella le importaba era ser salva, tener esa conexión con Dios, ese encuentro con el Mesías. Ahora, esto podría llevarse un poco a idolatría, porque dice tocar el borde de su manto. Pero hay una enseñanza que está en el canal de YouTube que se llama el borde de su manto. ¿Se acuerdan que lo enseñamos? ¿Qué significa? Que el borde del manto de Jesús tenía como unos nudillos, y esos nudillos tienen un significado que llevan el nombre de Dios en referente a la sanidad. ¿Ok? Pero no me voy a ampliar ahí. Vayan y búsquenlo en el canal de YouTube, ahí está la enseñanza. Borde de su manto, para que lo entiendan mejor, porque es un poquito extenso. ¿Ok?
Entonces, ¿qué dice la mujer? Si tan solamente tocara el borde de su manto. 12 años. Imagínate que tú estés sufriendo 12 años con una enfermedad. ¿Cuántas personas no reniegan de Dios? Tienen 2 años de cáncer, 3 años de cáncer y están renegando de Dios. Yo no creo en ese Dios, mira cómo estoy. Y cuando los únicos culpables son ellos mismos porque no cuidan el templo, no cuidan su cuerpo. ¿Cierto o no es cierto? No cuidan su cuerpo. Pero esa mujer se mantuvo perseverante. Tuvo una herida de 12 años y esa herida se convirtió en una perla de perseverancia. Número 5, penúltima. Perla de sabiduría y contentamiento. Perla de sabiduría y contentamiento. Perla de sabiduría y contentamiento. Muchas de las cartas que hoy edifican a la iglesia fueron escritas desde una prisión. ¿Ok? Donde otros habían visto cadenas, él encontró un propósito. ¿Quién era? Pablo. Donde otros veían cadenas de opresión, tristeza, Pablo estaba encarcelado en un cuarto de que era 2x2. Algo así, si no mal recuerdo. Era 2x2. Y el piso era de tierra, humedad. Ahí hacía sus necesidades y ahí comía. ¿Cuánto tiempo estuvo? 2 años sin salir. Y es en esa habitación que él estaba donde empezó a escribir muchas cartas que hoy en día a nosotros nos edifican, pero fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Encadenado, encarcelado. ¿Qué hubiera sucedido a Pablo? O sea, conozco a Jesucristo, me transforma, me vuelvo, me convierto a Él, dejo el judaísmo y ahora me sucede esto. Estoy encarcelado, Señor, ¿cómo vas a permitir que tu siervo que está predicando a los gentiles esté encarcelado? ¿Ahora qué voy a hacer? Me rindo, ¿sabes qué? Mejor regreso al judaísmo, ahí estaba mejor. Tenía dinero, tenía mujeres, ¿no? Se iba a casar y muchas cosas. Pero vengo a tus caminos y me sucede todo esto. Hubiera creado perlas de resentimiento, perlas de odio. Quizás hasta se hubiera alejado del judaísmo. Se hubiera vuelto a otra religión, quizás a otra secta. Pero ¿qué hizo Pablo? Escribió estas cartas maravillosas. Y en ese momento, en esa cárcel donde estaba sufriendo, escribió un versículo que todos los conocemos. Filipenses 4:13. Ahí lo escribió. Es un verso que todos conocemos. Es más, yo sé que los que tienen redes sociales en TikTok han visto a las personas que hacen gimnasio, todo lo pueden en Cristo que me fortalece, cuando no tienen nada que ver. Es una burla total. Es una burla total. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estando en esa cárcel de opresión, comenzó a tener sabiduría para escribir las cartas y comenzó a tener contentamiento en ese momento de aflicción. Pasaba hambre, pasaba frío. Y cuando salió Pablo en libertad, ¿qué le sucedió? ¿Salió libre y se fue? No. Salió libre y lo decapitaron. Y antes de morir, ¿qué dijo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, hazlo tú. Hagámoslo nosotros, me incluyo. A ver, hagámoslo nosotros. Salgamos de la cárcel libre y que te decapiten. O estando predicando el Evangelio y luego nos encierran ahí 2 años sufriendo. De ese sufrimiento, de esas heridas que se estaba queriendo formar en Pablo, nació las perlas de sabiduría y contentamiento. ¿Ok? No estoy menospreciando nuestros problemas, pero nuestros problemas a comparación de los que ellos tenían en ese tiempo, no es nada. Aunque ellos también padecerían con la tentación y la tribulación mental que tenemos en estos tiempos. Última perla, y es donde nos vamos a enfocar bastante en este desarrollo. ¿Qué creen que es? Perlas del perdón. Perlas del perdón.
Fue traicionado y vendido por sus hermanos. Eso sí se la saben, ¿no? Muy bien. Y aquí me voy a explayar un poquito. ¿Qué sucedió con José? Esta historia de José es muy conocida. Es muy conocida, la hemos escuchado muchas veces. La hemos escuchado en la escuela dominical desde que somos niños, también adolescentes, ¿cierto? Hasta en prédicas. José era una persona, uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? Era uno de los hermanos menores. José tuvo sueños, tuvo revelaciones. Y a veces el padre Jacob, al ver que José, que era humilde, obediente, tenía esas revelaciones de parte de Dios, comenzaba como que a tener más comunicación, más conexión con él. Y sus otros hermanos mayores, viendo esa conexión entre el padre e hijo, les comenzó a entrar el celo, el odio. Y esto comenzó a seguir creciendo la envidia entre propias familias, la envidia entre familiares. Hablaban contra José, planeaban hacerle daño, inventaban cosas, mentían sobre él. ¿Hasta qué hicieron? Lo vendieron. Luego de José que lo vendieron a Egipto, fue mano derecha de quién? De Potifar, ¿cierto? Uno de las personas importantes del faraón. Y José pues comenzaba a hacer cosas buenas, igual no como hijo de Dios en el negocio de Potifar, en su casa, hasta que la mujer comenzó a sentir atracción por José, porque José era una persona muy guapa. Dice la Biblia que era de hermoso parecer. Imagínense pues, la mujer de Potifar, ¿no? Una mujer también hermosa, comenzó a desearlo. Comenzó a querer tentarlo, a seducirlo. ¿Pero qué hizo José? ¿José se dio a esa tentación? No, José dice que salió huyendo. Huye del pecado, huye de la tentación. No te quedes ahí, huye. Clama a Dios y dile, Señor, ayúdame. ¿Qué dijo José? Haría esto contra mi Señor, o sea, contra Potifar. ¿Y qué más? Y haría este gran mal a mi Dios. Y salió corriendo. Y la mujer, en venganza, le quitó un parte de su prenda y comenzó a gritar, auxilio, auxilio. José ha querido sobrepasarse con mi persona. ¿Y qué pasó con José siendo justo? Lo metieron a la cárcel. O sea, miren todas las heridas que comenzaron a formarse, estoy hablando en forma simbólica, comenzaron a formarse en José. Sus hermanos comenzaron a tener envidia, hablaban cosas malas, lo intentaron matar cuando lo lanzaron al pozo, lo vendieron, luego quiere hacer las cosas otra vez bien, quiere renacer, reincorporarse como una persona ya más madura, trabaja firmemente, trabaja fiel a Potifar y ahora le inculpan de violación. Y lo meten preso. Y él siendo inocente de todo. ¿Qué te toque a ti? Heridas, 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 injusticias. ¿Qué estarías diciendo tú a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Cierto? Pero Dios nunca lo abandonaba. Dios nunca lo abandonó. Luego en la cárcel conoció a dos coperos que eran del faraón. Tuvieron sueños y José, como estaba conectado con Dios, porque no blasfemaba contra Dios, no renegaba contra Dios, y a él estaba aplicando la perla primera que hemos visto, que era la perla del conocimiento, empezó verdaderamente a conocer a Dios, cómo Dios comenzaba a obrar en su vida. Y cuando tuvo esos sueños de esos dos coperos, José les interpretó los sueños. Y después todavía que ese copero salió libre, después de 2 años recién que le reveló el sueño ese copero, José sale libre y de ahí recién le conversa a Faraón. Yo tengo a alguien que puede revelarte el sueño, puede interpretar el sueño que tú has tenido. Y José, ¿qué sucedió? Salió a Faraón y le interpretó el sueño que tuvo, ¿cierto? Faraón lo convirtió en su administrador, en su mano derecha. Después de Faraón estaba José. Y en esos 7 años de hambruna que hubo, José pudo administrar bien, ¿cierto?, los bienes y la alimentación para todo el pueblo egipcio. ¿Y luego qué pasó? El hambre llegó a Egipto y a las ciudades de alrededor. Tanto así que llegó a la familia de José. El hambre también llegó a la ciudad de ellos. Y ellos comenzaron a venir
a Egipto porque sabían que ahí había bienes y que se les iba a vender o dar. Y José estaba ahí pues contando la administración del trigo, de la cebada, de todo lo que estaban repartiendo, lo que tenían guardado en Egipto. Y José comienza a ver que se acercan sus hermanos. ¿Te imaginas después de cuántos años de todo lo que te han hecho? Mira, de todo lo que te han hecho, tú eres, digamos, la segunda mano del presidente y vienen a Palacio y vienen a pedirte comida. Los que te vendieron, los que te maltrataron, los que te injuriaron, los que te hicieron un montón de cosas, prácticamente que te creían muerto, y ven a pedirte a ti comida. ¿Tú qué harías? ¿Qué hizo José? José comenzó a tomar algunas acciones, no en manera de venganza, sino hizo acciones metiendo la copa, como si hubieran robado. ¿Para qué? Para que él comience a obtener información si su padre estaba vivo y si su hermano amado, Benjamín, también estaba vivo, como estaba. Eso era el propósito, no era el propósito de venganza para que los metan presos a sus hermanos, ¿cierto? Pero al final de todo, ¿qué sucede? José no se revela todavía a ellos. Y al final, como José tenía maquillaje y otro tipo de vestidura, estaba ya más corpulento, más maduro, se revela a sus hermanos, ¿cierto? ¿Y qué les dice? Eso ustedes lo pueden leer en casa en Génesis capítulo 43 y 44. ¿Qué le dice José a sus hermanos? Póngalo, Génesis 50:20. Ahí está, Génesis 50:20. ¿Qué dice? José ya se les revela a sus hermanos y le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido, fue esclavo, fue encarcelado injustamente. Sin embargo, en lugar de volverse vengativo, permitió que Dios sane su corazón. En vez de que él se mantenga en venganza, él permitió que Dios sane su corazón. ¿Cuántos de nosotros permitimos que Dios sane nuestro corazón? ¿Están seguros? ¿Estamos seguros? Y este tema, esta enseñanza, cuando varias veces ya hemos estudiado el tema de José, pero cuando ya me profundicé un poco más, dije, Señor, es lo mismo también que me está pasando. Y saben, lo que tocó mi corazón es esta frase y se las comparto. El hombre herido, José, el hombre herido mi persona, el hombre herido se convirtió en instrumento de salvación para la misma familia que lo había lastimado. El hombre herido se convirtió en instrumento de salvación para la misma familia que lo había lastimado. Si te lastimaron, pues sigue clamando por ellos, perdónalos, perdónalos. Que por medio de tu perdón y por medio de tu buen testimonio, esas personas van a venir otra vez a pedirte alimento. En algún momento, no se los niegues. Quizás de otra manera, pero no se los niegues. Pero perdónalos. Duele mucho y quizás a los que estamos aquí nos han traicionado, nos han injuriado, qué cosas no habrán hablado mal de nosotros. Perdonemos. Seamos como José, permitamos que Dios convierta nuestro corazón, que sane nuestra herida, que sane nuestro corazón y no pidamos venganza. El Señor se va a encargar. El Señor se va a encargar. Tú ve y firmemente y como un león párate. Camina porque estás caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. El enemigo, como sea, va a querer desanimarte, bajonearte, desacreditarte. Pero como yo decía y conversaba con mi familia, que es mi familia de acá, yo no busco la aprobación del hombre, yo busco la aprobación de Dios.
Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer, no buscar la aprobación del hombre. Si hablan mal de ti, que hablen. Yo busco la aprobación de Dios. Entonces, viendo esto, perlas de conocimiento de Dios con Job, perlas de oración y rendición con Ana, perlas de adoración con David, perlas de perseverancia con la mujer que sufría 12 años de flujo de sangre, perlas de sabiduría y contentamiento con Pablo y perlas de perdón con José. Todos eran heridas y todos eran seres humanos, eran seres vivos, igual que las ostras, que comienzan a formar su perla por medio del dolor, por medio de una herida. Y esa herida que se forma en la perla, ¿saben qué es? Cuando entra un granito de arena. ¿Cómo empiezan a formarse las perlas en las ostras? Por un granito de arena. Ese granito de arena entra en la boca de las ostras y les comienza a irritar. Les hace sentir dolor, les lastima, les hiere, incomoda. No saben qué hacer. Pero las mismas ostras permiten que dentro de su mismo metabolismo que ellos tienen, comience a salir un líquido que mayormente las mujeres conocen. Ese líquido se llama nácar. Nácar. Y esa herida que se está formando en la ostra dice, yo no voy a permitir que esto me siga irritando, yo no voy a permitir que esto me siga hiriendo, yo no voy a permitir que esto me siga lastimando y deteniendo y hacer que esta herida se infecte en mí. ¿Qué comienza a hacer la ostra? A botar ese líquido de nácar. Y capa tras capa, tras capa, y más capas, y más capas, y más capas, y comienza a formarse una perla hermosa y valiosa. Ese dolor, esa herida que tenía esta ostra, lo convirtió en algo maravilloso y eterno. Una perla muy valiosa que no tiene comparación, que no se compara con lo resto. De igual manera, la herida que tú tengas en tu corazón, la herida que te hayan hecho, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo, el nácar, comience a envolver, a curar esa herida con amor, con paz, con perdón, con obediencia, con confianza, con fe y agradeciendo todos los días al Señor. ¿Qué quieres cuidar tú? ¿Algo que se acaba rápido o algo que demora en acabarse? ¿Algo que es temporal o algo que es eterno? Cuida tu perla. Cuida tu perla. No permitas que esa herida se convierta en infección, con resentimiento, con odio, con venganza, con insultos, con la manera como hablamos, cómo nos expresamos de nuestros familiares, de las personas que te hayan hecho daño. Y yo sé que va a ser difícil, es muy difícil, porque Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero mejor dices, te llega la enseñanza y respiras. El mismo hombre que fue traicionado y lastimado por estas personas fue el mismo hombre que fue el medio de salvación para aquellos que lo lastimaron. Entonces, el propósito de esa herida que tú tienes en el alma que se está formando, con la presencia de Dios y el Espíritu Santo, cuando tú aceptas que tienes que perdonar, se va a volver en algo maravilloso y en algo muy valioso y en algo eterno. Muchos otros no lo tienen, porque muchos quieren tener perlas, pero no quieren pasar por el proceso. Porque tampoco va a ser fácil, es capa sobre capa. Cuando tú empiezas a conocer de Dios, comienzas a buscar de Dios, comienzas a estudiar su palabra, esas capas de amor, de paz, de conocimiento, de salvación, empiezan a cubrir tu corazón, a cubrir, a sanar esa herida. Y crece algo tan maravilloso y tan valioso. Les digo esta frase, las perlas espirituales son tesoros valiosos. ¿Y quién habló sobre esto? Jesucristo. Dijo, no dé perlas a los cerdos. Si las personas no quieren saber más de Dios, porque estas perlas son el conocimiento, son tu proceso, lo que tú has tenido en los caminos de Dios, todo ese sufrimiento, toda esa experiencia que tú has tenido, son perlas. Si las personas no quieren saber 1, 2, 3 veces, 4 veces, ya no se las des. Retírate de ahí.
Retírate de ahí, no des perlas a los cerdos, ya no exijas. 3, 4 veces invitas a la iglesia, 3, 4 veces les compartes el evangelio, les compartes la palabra. Si no quieres saber nada, déjalos ahí. Ellos no tendrán excusa el día del juicio. Nadie va a tener excusa el día del juicio. Retírate de ahí y sacude tus sandalias. Retírate de ahí y sacude tus sandalias. Te hago una pregunta, ¿qué heridas estás cargando en silencio hoy? No me lo respondas. Ahí tú donde estás, comienza a analizar qué heridas tienes en silencio el día de hoy. Porque muchos no compartimos nuestros problemas a nuestros familiares, nos los guardamos solos y solas, ¿cierto? No queremos preocupar a papá, no queremos preocupar a mamá, no queremos preocupar a los hijos, nos los guardamos solas. ¿Estás permitiendo o estamos permitiendo que Dios sane tu corazón o estás alimentando ese dolor? ¿Estamos siendo como José, como Pablo, como Ana, como Job, como David? ¿O estamos permitiendo que ese dolor siga creciendo? Estamos permitiendo que ese dolor infecte nuestro ser. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Perdonemos. Perdonemos. Permitamos que el Señor, con su preciosa presencia, con su gracia de salvación, haga que esa herida se convierta en una perla eterna. Permite que el Señor haga de tu corazón una perla eterna y que sanes heridas con capas de amor, con capas de misericordia, con capas de perdón. Amén. Pongámonos de pie.